una bienvenida más a Rara Ciencia. En el capítulo de hoy vamos a continuar platicando acerca de algunas de las posturas que existen para explicar los orígenes de la música. Traigan su botana y comencemos. Y para comenzar a poner los puntos sobre las IES, el día de hoy vamos a hablar de una de las propuestas que en mi opinión es de las mejores documentadas tanto teórica como experimentalmente y que parte de una perspectiva o un punto de vista biológico acerca del origen de la música. Esta propuesta es lanzada por la doctora Isabel Peretz. La doctora Peretz tiene su grupo de trabajo en el BRAMS, este instituto localizado en Montreal, Canadá, y su nombre es el International Laboratory for Brain, Music and Sound Research. ¡Wow! Y sí, ¡wow! Es ciertamente uno de los grupos más consolidados en investigación acerca de la música, el habla, patologías relacionadas acerca de estos dos tipos de sonidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un grupo muy grande de trabajo, pero el día de hoy solamente vamos a hablar de las propuestas de la doctora Peretz y su grupo de trabajo. La doctora Peretz ha dejado claro, no en uno, sino en muchos de sus artículos de investigación, cuál es su posicionamiento acerca de los orígenes biológicos de la música. Cabe mencionar que la doctora Peretz es una neuropsicóloga especializada en la cognición y es dentro de esta área donde ella ha construido sus aportes más sólidos y más importantes para sostener esta propuesta. ¿Por qué? Porque cuando uno en la academia dice amusia, que es este trastorno asociado con la producción, la reproducción o el disfrutar la música, digamos un equivalente a las afasias en el dominio del habla. En el caso de la música, cuando hay un trastorno, ya sea congénito, es decir, de nacimiento o adquirido, que nos imposibilita para disfrutar, producir, reproducir, como he mencionado, todos estos sonidos musicales, básicamente uno está hablando de la doctora Isabel Peretz. Ella nos ha guiado con sus investigaciones y sus hallazgos hacia el cerebro, hacia preguntarnos de qué circuitería, qué sustrato neural subyace a este tipo de patología y cómo es posible que viéndose afectado el dominio de la música puede dejar absolutamente intacto el dominio del habla. Esto es tremendamente interesante y es un planteamiento tremendamente importante. Ustedes recordaban la vez pasada que platicábamos de este investigador Pinker, que decía toda su propuesta del cheesecake, ¿recuerdan? Que básicamente, hay que mencionar que él ha generado y ha tomado un curso en su investigación a base de muchas pedradas y muchas críticas a ese planteamiento, ha redireccionado un poco su investigación. Vamos a hablar de él en esta saga de ¿Y la música qué?, para que ustedes vayan tomando a quiénes son sus exponentes favoritos o sus hipótesis favoritas. Pero bueno, volviendo al tema, este investigador de manera más precisa lo que planteaba es de, la música está ahí porque nos gusta, es un subproducto, básicamente está ahí porque se sirve o utiliza otras habilidades cognitivas que tenemos, como las del habla, utiliza sus dominios, utiliza sus recursos y finalmente ahí se inserta la música, como un pequeño parásito que vive y se vale de todos esos recursos. Es así que somos musicales, es así que la música emergió, pero no hay nada particularmente importante, hablando en términos de evolución, de selección natural, acerca de la música. Bueno, la doctora Peretz, imaginen, con este planteamiento decir, muy bien, Steven Pinker, ¿y cómo me explicas que podemos tener estas afecciones que impliquen y que básicamente puedan abolir absolutamente todo lo que involucre la percepción y la producción de la música y que no se ve afectado nada de lo del habla? Si comparten recursos, ¿cómo explicas esto? Es decir, imaginen que ustedes tienen en su casa un circuito. Si abren, no sé, un teclado, una licuadora, un celular, cualquier aparato que tengan. Y ustedes están diciendo que una función de ese aparato, digamos, algo muy simple, tal vez una licuadora, que tiene que hacer girar sus aspas y moler, etcétera, que hay otra función por ahí que se pegó, pero que es derivado de esta función o proceso elemental de la licuadora, que es licuar, moler.
Entonces, si yo abro y veo que algo está mal porque se descompuso este aparato y veo en los circuitos, pues no solamente esta función de moler, sino a lo mejor el tirar viento o hacer viento, también se va a ver afectada porque es un subproducto de este mecanismo. No es la función principal de la licuadora, todos lo sabemos. Pero este subproducto o fenómeno que se encuentra ahí se vería también afectado. Bueno, ¿qué les parece la pregunta de la doctora Pérez? Como que vamos viendo que esto va cobrando un cierto sentido. No los quiero yo arrastrar a mi posicionamiento, pero sí les quiero dar la evidencia que muchas veces es avasalladora. Bueno, continuando con lo que dice la doctora Pérez, quiero mencionar otros puntos que también están en sus trabajos. Les voy a dejar en la caja de información referencias a algunos de los trabajos. Entonces, al menos sí algunos de los elementos básicos para revisar si les da curiosidad y ya de ahí ustedes se pueden seguir a más. Bueno, volviendo al tema, la doctora Pérez hace también algunas anotaciones bastante interesantes partiendo de estos hallazgos que les digo dentro de la neuropsicología, dentro de la patología de la musia, dentro de explicar cuándo es adquirida. Ah, bueno, si se adquirió, qué regiones se vieron afectadas, por ejemplo, ¿no? Y es para ver algo que ella mencionaba mucho en algunos de sus trabajos más importantes. Uno, que ya lo dijimos previamente y también porque es parte del recurrente en esta postura o posicionamiento del origen biológico de la música, es el carácter innato de las habilidades musicales. Dos, un aspecto que le llama dominio específico. Y tres, los recursos o las regiones anatómicas involucradas en el procesamiento. Comencemos con el primero. Lo innato. Muy bien. En primer lugar, recordemos que nosotros ya habíamos mencionado en otros videos esta característica y de ahí que sea tan valiosa cuando nosotros hablamos o tratamos de apoyar esta perspectiva de un origen biológico de la musicalidad, y en este caso estamos hablando del producto de la musicalidad, que es la música. La doctora Pérez, sin embargo, hace una anotación que quiero mencionar aquí porque es muy importante. Y a ella le encanta poner énfasis en el aspecto de que cuando hablamos de que algo es innato, en este caso las habilidades musicales o su producto que es la música, no quiere decir que por ende ya vamos a encontrar una sola región en el cerebro, nuestra cabecita, que sea devota y exclusiva al procesamiento de la música. Debemos de romper con esta asociación tan natural de, ay, es que es innato, entonces ya hay un solo gen, ya hay una región en el cerebro, etcétera, etcétera. No, no funciona así. Ni el cerebro, ni los genes, ni el procesamiento, ni la teoría que ella está planteando acerca del punto número 2, que ahorita vamos a platicar, que es dominios específicos. Entonces, el que sea innato lo que nos lleva es a preguntarnos, ¿qué tanta influencia pueden tener los aspectos genéticos en desarrollar estas habilidades? ¿Cómo aspectos genéticos se pueden ver afectados y por ende las conductas y los procesos cognitivos asociados del procesamiento de la música van a verse afectados? ¿Qué pasa si estudiamos gemelos idénticos y vemos sus habilidades musicales? Ese es el tipo de preguntas que cuando uno considera la característica innata de la música y la musicalidad nos podemos hacer. Ese tipo de preguntas sí, y el tipo de preguntas que nos lleva a decir solamente una región o es absolutamente determinado por los genes, esas las vamos a descartar de aquí. Y esa es una de las aportaciones bien interesantes y valiosas de la doctora Pérez. Y bueno, también para acercarnos a estos temas escabrosos que mencionábamos en el video anterior acerca de la música y el habla y este eterno debate acerca de quién fue primero, quién depende de quién, etcétera. Pues bueno, sí, cuando hablamos del habla también estamos hablando de dominios específicos. Y es con este otro sonido que, como decíamos, es el más común, es el que somos más expertos, el que utilizamos para comunicarnos constantemente, aunque también nos comunicamos con los sonidos musicales y con la expresión de la musicalidad. Pero bueno,
Es comparando la percepción, por ejemplo, del habla con sonidos musicales o comparando habilidades en uno u otro dominio que empezamos a notar que hay distinciones entre estos y que hay una lista que nos puede permitir decir, ok, si se ve afectado aquí el tono, pues no pasa nada. Ahora en la música vamos a ver si se ve afectado el tono, sigues identificando la misma melodía o no. O por ejemplo, si yo muevo aspectos de tiempo o de frecuencia en un dominio o en el otro, ¿a cuál puedo generarle más estragos? Y también la lectura, ¿no? La mayoría de las personas podemos decir que tenemos una experiencia al escuchar la música, pero muy pocas podemos decir que tenemos experiencia al leer notas y mientras las vamos leyendo podamos escuchar la melodía a la que correspondería en nuestra cabeza. Entonces, estos dominios específicos en diferentes áreas, sean de lectura, sean de percepción, sean de producción, sean de sincronización, los podemos evaluar y podemos decir, ok, participan en aspectos de música o de percepción de la música o de producción. Ah, mira, no participan en aspectos de percepción o de producción de la música. Y por supuesto, no vamos a negar que hay muchos de esos dominios que se comparten entre el habla y la música, pero hay otros que no se comparten. O bien que, mejor dicho, no es porque no se compartan totalmente, sino que pueden afectar dramáticamente el procesamiento de un sonido y no del otro, como veíamos en el caso de la música. Y bueno, pasemos al tercer elemento. Recapitulando entonces, tenemos que el procesamiento de la música implica aspectos innatos, aspectos que son dominio específico y aspectos que nos hablan de un sustrato cerebral, neurobiológico, que va a verse involucrado a la hora de procesar ese tipo de sonidos. Y es aquí donde me gustaría hacer unas pequeñas anotaciones. 1. No se trata de un localizacionismo como se existía antes, es decir, de que se parcelaba el cerebro y se decía, esta región procesa únicamente la felicidad, esta región procesa únicamente el gusto por la comida, el sexo, etc. No. Por suerte, estas aproximaciones cada vez van desapareciendo más y más, pero todavía hay la fecha y momentos en los que uno se encuentra por allí escuchando a personas o leyendo que de repente uno utiliza el 10% de su cerebro o que uno utiliza únicamente ciertas regiones para un procesamiento específico o que en tal región se encuentra ubicada el área exclusiva de tal o cual función. Todo eso es incorrecto. Es incorrecto en muchos aspectos que posiblemente algún día tengamos un video únicamente a dedicarnos a desmentir y a corroborar por qué ese tipo de aproximación es totalmente equivocada. Solo por poner un ejemplo, cuando mencionábamos previamente este aspecto de dominio específico, imagínense ustedes ser una neurona que vive feliz y contenta en la corteza auditiva. Yo aquí estoy, trabajando. Trabajando, haya ruido, haya silencio, trabajando. Hay un escenario acústico que nos rodea permanentemente. Estamos identificando, incluso a veces el sonido puede ser de un tic-tac de un reloj, los pasos por allá, las llaves, etc. O sea, así como siempre, mientras tengamos los ojos abiertos, por ejemplo, que hay una estimulación clara, directa del sistema visual, el sistema auditivo también se está estimulando. Incluso, como mencionaba, cuando no hay sonido también es información, no hay sonido. Yo sigo registrando. Entonces, les decía, imagínense ustedes ser una neurona que vive por allí, en la corteza auditiva, trabajando en aspectos tal vez que no son de dominio específico, sino en general analizando el escenario auditivo. Pueden ser una neurona que se excita únicamente con frecuencias y tonos particulares y dicen, aquí hubo actividad, etc. Y que de repente alguien les diga, pues mira,
hay un sonido musical ahí y tú no te ves involucrada porque sabes que solo el 10% de nuestro cerebro está trabajando. Así que no te vamos a dar crédito, ni vas a aparecer en alguno de los reportes, ni la gente va a considerar que tú estás trabajando, sin importar que tú estás sacando tu chamba como neurona de la corteza auditiva. Algo así pasa y algo así se siente, o al menos yo siento ese tipo de comezón cuando leo esos comentarios o esas explicaciones acerca de el uso limitado de nuestro cerebro o que solamente hay una región específica para procesar, por ejemplo, los sonidos musicales. Eso no es cierto. Son un conjunto de redes, ¿sí? Es decir, de diferentes regiones que están participando en el mismo momento de manera sincronizada, pero también a destiempos a la hora de procesar los sonidos musicales. Y eso nos lleva a algo que ya mencionábamos en los primeros capítulos, por ejemplo, el aspecto que nos hace o que nos sugiere movimiento cuando escuchamos música. Entonces, es de lógica, en este caso, pensar, bueno, si hay un sonido es porque la corteza auditiva o estas áreas que son sí más selectivas para el procesamiento de sonidos incorporen o se comuniquen con áreas que son más selectivas para el procesamiento de información motriz. O sea, sí hay una identidad en algunas regiones de nuestro cerebro. Es decir, una identidad que puede decir, yo soy neurona de la corteza auditiva, yo soy neurona de la corteza motora. Sí, tenemos una identidad, pero eso no quiere decir que seamos o en conjunto como región un sistema cerrado que no trabaja absolutamente con nadie más o que solamente tiene una entrada y una sola salida. No. Hay una integración multisensorial, incluso desde áreas bien tempranas del procesamiento. Y cuando digo tempranas, es básicamente si pensamos en un estímulo que va a impactar a un órgano sensorial. Aquí está el estímulo, aquí está el órgano sensorial, en este caso que es la piel, y que va a viajar a través de nuestra médula espinal y va a llegar a las regiones somatosensoriales. Es decir, muy temprano, las primeras conexiones llevando esa estafeta de información. ¡Hey! Me tocaron el brazo a esta altura, por cierto, estaba fría, por cierto, se sentía suave, por cierto, etc. Desde muy temprano en el procesamiento comenzamos a ver que hay una integración de información de otras regiones, que hay una integración multisensorial. Y es en este punto que este tercer componente que la doctora Isabel Pérez menciona acerca de las regiones, esta identidad anatómica y funcional en el cerebro que pueden verse con diferentes métodos, ya sean como la resonancia magnética, la electroencefalografía, etc. Y decir, caray, está viendo un estímulo que es musical y estas zonas de aquí están respondiendo muchísimo más que cuando escuchas otra cosa. O estas zonas de aquí están respondiendo con una identidad funcional, es decir, un patrón de actividad eléctrica muy diferente que cuando estamos escuchando otro. Y es por eso que ella también en sus trabajos se ha dedicado a explorar con diferentes herramientas y técnicas este aspecto de identidad anatómica y funcional en el procesamiento de la música. Y esto completa más o menos estos 3 puntos en los que ella pone mucho énfasis en sus trabajos. Y yo se los quiero transmitir a ustedes. Antes de finalizar este video, quisiera retomar algunos aspectos importantes para considerar y llevarnos a casa relacionados con la postura o el planteamiento de la doctora Isabel Pérez acerca de los orígenes biológicos de la música. Ojo, y que no se vaya a quedar malentendido, que estos grupos de trabajo que tienen esta aproximación eliminan o no consideren la influencia social cultural que tiene en la expresión de la música. Es decir, una cosa es considerar y darle su lugar a los aspectos biológicos que están siendo expresados y que son necesarios para que podamos percibir, producir y disfrutar la música. Pero que por una parte también se ven modificados y que adquieren ese sazón tan especial cuando observamos la expresión musical en diferentes culturas alrededor del mundo. Bueno,
Los detalles que quiero mencionar son: 1. El aspecto innato o la dimensión innata del procesamiento de la música, que es necesario. 2. Que hay dominios que son específicos y otros que son compartidos, como cuando mencionamos el ejemplo de simplemente estar analizando nuestro escenario acústico, o bien cuando ya de manera particular estamos analizando un sonido musical, lo estamos interpretando o lo estamos disfrutando, etc. Es decir, que hay dominios específicos y que hay sustratos cerebrales o neurobiológicos que permiten que esos procesos se lleven a cabo. En ambos casos, tanto en los dominios específicos como en los sustratos neurobiológicos, vamos a ver que hay una influencia de la experiencia de vida que tengamos, es decir, a qué sonidos estamos expuestos, pero también si hay un entrenamiento particular en la ejecución o la producción de algún tipo de sonido musical. Esto va a modificar la manera en que nuestro cerebro va a procesar ese tipo de sonidos, dándonos una identidad no solo cultural, sino como individuos, y que refiere a nuestra propia experiencia. Los espero en el siguiente video, donde vamos a seguir discutiendo estas posturas o planteamientos acerca de los orígenes de la música y vamos a abordar un nuevo posicionamiento para agregarle un poquito más de sabor. Los espero, no dejen de visitar o revisar la caja de descripción para las referencias del material que he citado aquí, o por si quieren ahondar un poquito más en los trabajos de la doctora Isabel Peretz o del Brahms. Muchas gracias y nos vemos.